Bueno, mientras se vuelven a conectar todos, no sé si había alguna pregunta acerca de lo que fuimos viendo. ¿A todos les queda claro cuál es el criterio más importante de diseño de las tecnologías WAN? Sí, ¿cuál sería el criterio más importante? A mí antes se me había cortado, y así que no pude estar en la última parte de la clase. Ajá. Estamos... No es lo de las distancias. sí, sí. No, iba a decir lo de las redes WAN, Sí, sí, te escuchamos. que no está relacionado con las largas distancias, entonces como tiene un alto costo, se quiere aprovechar el ancho de banda. Exacto. ¿Y cómo se aprovecha mejor el ancho de banda? Es decir, ¿en qué detalle del protocolo nos damos cuenta que están cuidando el uso del ancho de banda? Con un menor encabezado de la red. Exacto. Por ejemplo, van a ver que hay soluciones como las de Frame Relay, por ejemplo, o las de X25, que usan el concepto de Virtual Circuit no solo para poder rutear los paquetes o tramas a lo largo de una red mallada como la de la telco, sino además para que, digamos, no haya tanto overhead debido a las direcciones origen y destino de los paquetes o tramas. Y una pregunta, el alto costo, ¿de dónde les parece que surge? ¿Solo de la longitud? Puede ser de todos los intermediarios. Cuando vos, por ejemplo, te contratás no sé, imagínate que querés conectarte un enlace punto a punto dedicado contra, yo qué sé, tu tía que vive en Córdoba. ¿Ese enlace es infraestructura tuya o es de alguien? Es de alguien. O sea, sí, hubo una empresa de telecomunicaciones que tuvo que haber hecho la obra en algún momento y vos le estás, digamos, de alguna manera, como pagando en cuotas o la fracción de, digamos, de lo que les haya correspondido para ellos hacer todo el despliegue de infraestructura, porque yo podría tener dos edificios conectados, no sé, por una fibra que la tiro 1 kilómetro por unos postes y solo me vale no sé, 1 kilómetro de fibra que no es tan caro y después más o menos, si no se rompe, es como una LAN, ¿sí? De hecho sería como una metro Ethernet y no tiene, digamos, mayores costos, pero en cambio en un enlace, digamos, de mucha más distancia y que tuvo que haber involucrado grandes obras para todo eso, uno está pagando todo eso, ¿no? Porque aparte no es infraestructura de uno. Sí, El caso además, extremo sí. serían los cables submarinos de internet, ¿no? Sí, o a veces, por ejemplo, puede ocurrir que haya soluciones más baratas, pero que ofrecen, digamos, algunas contras. Por ejemplo, podríamos tener algún enlace satelital
pero el enlace satelital tiene mucho mayor delay, con lo cual, digamos, de ahí empieza a haber las diferencias de costos, ¿no? Es decir, igualmente un enlace satelital tiene un costo porque hay que poner, digamos, ese satélite, hay que construirlo y ponerlo en órbita y mantenerlo. Bueno, lo importante es que siempre recuerden esto, es decir, las tecnologías LAN y WAN se diferencian por cuáles son los criterios de diseño que se han aplicado para cada tecnología en función de dónde está el costo, el mayor costo que hay que racionalizar. Entonces, en tecnologías LAN habíamos visto que el mayor costo es el del costo promedio por port, es decir, cuánto termina costando la solución por port. En las tecnologías WAN es aprovechar el ancho de banda porque el ancho de banda es, digamos, un componente caro. En la medida que va mejorando la relación de precio-prestación, es decir, que va bajando el precio por ancho de banda, van a ir viendo cómo las tecnologías WAN originales van diluyéndose y prácticamente se van imponiendo en un montón de casos el uso de tecnologías LAN aplicadas a la WAN, que es lo que, por ejemplo, termina pasando en las soluciones MAN, que serían las Metropolitan Area Networks. Entonces acá habíamos estado repasando un poco algunas tecnologías y protocolos que se suelen usar para dar solución de comunicación de datos, de transmisión de datos en mediana y larga distancia. Tal vez, es decir, hice varias pruebas, no me queda otra que hacer la presentación en esta modalidad del PowerPoint. A ver, yo calculo que estaríamos por acá. A ver, redes X25. Entonces, FrameRarray pasa a ser una tecnología también de conmutación de tramas en realidad, pero más sencilla, sin un control fuerte de errores y fundamentalmente orientada a la provisión de servicio de Permanent Virtual Circuit, circuito virtual permanente. Y en la evolución que tienen las telcos aparece también el ATM, Asynchronous Transfer Mode, que es una solución de conmutación de paquetes, pero de paquetes de longitud fija, llamadas celdas, y con provisión de servicios con, digamos, ciertas calidades de servicio garantizadas. Es decir, que el ATM pasa a ser, digamos, lo que se llama un ISDN de banda ancha, un servicio de red de datos de servicios integrados, pero digamos wideband, no narrowband como era el ISDN BRIPRI. Luego, en la evolución de las telcos, de las redes de las telcos para brindar servicios a sus clientes, aparece el MPLS, que es el Multi-Protocol Labeling Switching, que es una solución basada en tecnología IP, donde IP transporta lo que sea sobre IP, entonces etiquetando los datagramas IP que circulan por la red de la telco, se puede diferenciar el tráfico de un cliente con otro e incluso tráfico de distintos tipos de tráfico para los mismos clientes, para dentro de un mismo cliente. Por último, las empresas de telecomunicaciones en los últimos años ofrecen también soluciones a través de sus redes, que pueden ser redes MPLS o incluso redes de otros protocolos hasta propietarios. Y cuando la solución que ofrecen es una solución típicamente punto a punto para algún cliente,
le ofrecen como interfaz un port Ethernet. Entonces esas soluciones se llaman soluciones de enlaces LAN to LAN. Y la tecnología que se utiliza para enviar los paquetes, las tramas en realidad de LAN de un extremo al otro de la red de la telco, es una solución basada en el concepto de Remote Bridge. Entonces, como vimos, estos son todas las tecnologías más conocidas. Puede haber algunas otras que no hemos nombrado. A continuación, en esta clase, hablaremos más en particular de el HDC, digamos, pero el no conectado para enlaces digitales punto a punto, y el PPP, tanto para accesos sincrónicos punto a punto como para accesos dial-up. Entonces, antes de seguir con estos dos temas que son HLC y PPP, por ejemplo, se me ocurre preguntarles si entienden este concepto de LAN to LAN usando Remote Bridging. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo funciona eso? ¿Ven el tablero, el pizarrón blanco? Sí, sí. Sí, se ve. Típicamente ustedes tienen, por ejemplo, un equipo en un extremo, otro equipo en otro extremo, y la telco viene y les ofrece, les pone una cajita acá, Esas cajitas típicamente la conectan o a través de un switch o a través de un cable cruzado, en definitiva, UTP cruzado o un cable UTP con el sensor automático de circuitos cruzados. Y esto de acá es LAN, ¿tá? Es decir, esto de acá es típicamente LAN Ethernet, ¿tá? Y lo mismo acá, ¿no? Acá en el medio hay una red con algún tipo, digamos, de solución de transmisión de datos y obviamente esta red está compuesta típicamente por una topología de dispositivos, es decir, una topología mallada que interconecta distintos dispositivos intermediarios con distintos tipos de enlaces, pero en definitiva lo que tenemos acá es a ver, tenemos que hay un enlace que se establece, digamos, entre estos dos puntos, y ese enlace lo único que hace es transmitir tramas de un lado al otro. Entonces, cuando acá se recibe, digamos, una trama Ethernet, se encapsula esa trama Ethernet en la trama de lo que sea que haya acá en el medio, es decir, puede ser, digamos, todo tipo de soluciones que tenga la telco para transmitir los datos, podría ser MPLS o podría ser cualquier otra solución, podría ser incluso una solución de SDH, que es una solución de, digamos, que usa TDM, y entonces una vez que pasa de un lado al otro, se desencapsula de este lado la trama Ethernet que habíamos enviado por acá y se envía por este enlace LAN. Entonces, esto ya lo vimos. Esto en definitiva, ¿qué es? Un bridge. ¿Tá?
Esta velocidad, este enlace podría ser de 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 gigas, pero acá tal vez tenemos, por ejemplo, 1 megabit de transferencia, que puede ser bastante importante si, por ejemplo, consideramos que estas dos puntas pueden estar en cualquier lugar del planeta y por ende el costo de tener un enlace de 1 megabit, digamos, de tipo packet switching, ¿no? Entre un extremo y otro del planeta puede tener un costo bastante importante. Y entonces el hecho de hacer el bridging acá y acá permite adaptar la velocidad. Es decir, se recibe la trama Ethernet, se la almacena y recién después se la retransmite. Se la recibe desde acá, se la almacena y recién después se retransmite. Entonces ya ahí tenemos la adaptación de velocidades. Después, por otra parte, tenemos el filtering, es decir, que si sabemos cuáles son las MAC-address de un lado y del otro, entonces lo que hacemos es solo transmitimos una trama de acá cuando el destino sabemos que está de este lado. Y lo mismo acá, solo transmitimos una trama que se ve en este segmento de LAN hacia este lado si sabemos que el destino, la MAC-address destino está alcanzable por este port. ¿Cómo podemos a su vez saber cuáles son las MAC-address de uno y del otro lado? Haciendo learning, es decir, escuchando cuáles son las source address de las tramas que circulan por acá y lo mismo por acá. Y incluso hasta podríamos tener, en vez de 2 lugares solamente, podríamos tener más de 2 lugares y en ese caso deberíamos poder resolver también el problema, digamos, en ese caso, ni siquiera haría falta resolver el spanning tree porque lo debería resolver el proveedor si hubiese más de 2 puntos en esta LAN to LAN. Normalmente, igualmente, esta es una solución bastante sencilla que permite, por un lado, tener enlaces punto a punto de bitrates importantes, porque entonces ya acá podemos usar cualquier solución Ethernet de 10, 100, 1000 o más. Y por otra parte, son interfaces relativamente baratas comparadas con las interfaces WAN. Las interfaces WAN generalmente utilizan, digamos, tecnologías más caras y por ende las controladoras digamos, de los ports WAN suelen ser más caros que su equivalente LAN a velocidades comparables. No sé si eso les clarificó un poco entonces el concepto. Sí, perfecto. A ver si... Entonces ahora vamos a explicar más en detalle dos de todas estas tecnologías y protocolos, que son HDLC y PPP. También un poco para que vean algunos detalles que tal vez no vieron en la asignatura, digamos, correlativa, que es comunicación de datos. Ustedes, dicho sea de paso, ¿qué recuerdan de todo esto haber visto en comunicación de datos? X25, Frame Relay, ATM, ATM, HDLC creo que también lo vimos. Y eso me parece. ¿Y PPP no vieron? No me suena. No. No. no, a mí tampoco. Bueno, entonces vamos a ver ahora, por un lado PPP, por un lado HDLC. HDLC, bueno, vamos a poner lo que había grabado para que no, digamos, porque yo cuando lo grabo, digamos, además de lo que tenemos ahí escrito en el slide, generalmente me hago un pequeño machete con palabras claves que tengo que ir nombrando en algún momento. Entonces vamos a escuchar exactamente lo que tengo grabado. El protocolo HDLC por High Data Link Control es un protocolo
que se utiliza en enlaces punto a punto, típicamente podría ser punto multipunto, pero típicamente se usa en enlaces punto a punto sincrónicos. Entonces, como todo enlace sincrónico, en todo momento tiene que haber un tren de bits que se transmite y se recibe. Entonces, mientras no se transmite y se recibe en datos, se transmite lo que se llaman flags. Los flags son octetos cuya secuencia binaria es un 0, 6 unos, un 0. Es decir, que si no hay datos para transmitir en el enlace, que generalmente es full duplex, en los dos sentidos se transmiten flags uno tras otro. Cuando se tiene alguna trama para transmitir, digamos, se deja de transmitir el flag, se empieza a transmitir la trama, y cuando se termina de transmitir la trama, se sigue transmitiendo flags. Si hubiese muchas tramas para transmitir, basta con transmitir un flag para separar una trama de otra. Como el flag se podría repetir dentro de los datos, es decir, dentro de los datos podría haber una combinación de un 0, 6 unos, un 0, para garantizar la transparencia de los datos, lo que se utiliza es un mecanismo llamado de bit stuffing. Bit stuffing and stuffing. ¿En qué consiste? El transmisor, cuando empieza a transmitir los datos, si tiene después de un 0, 5 unos para transmitir, automáticamente después del quinto 1 inserta un 0. No importa qué es lo que siga después. Es decir, que si fuesen más de 5 unos seguidos de datos, quedaría un 0 insertado. Si fuesen un 0, 5 unos, un 0, quedaría un 0, 5 unos y 2 ceros. Es decir, de esa manera se inserta ese bit 0 después de 5 unos seguidos. En el lado del receptor se hace el bit unstuffing. ¿El bit unstuffing en qué consiste? Cuando se detecta un 0 y 5 unos, si lo que sigue es un 0, es dato. Entonces ese 0 se extrae, se borra. Y si después de 5 1 sigue un 1 y un 0, es un flag. Y obviamente no puede haber en una transmisión sincrónica HLC más de 6 unos seguidos, porque significaría que el enlace no está funcionando correctamente. Entonces, bueno, ahí lo importante es, primero, ¿se entiende que el concepto de transparencia de datos, qué significa? Sí. Porque si no implementamos un mecanismo como el bit stuffing, ¿qué podría ocurrir? Que no se distingan los flags de los frames, que Claro, se confundan. Claro, o si no, si no tuviésemos el bit stuffing, deberíamos prohibir esa combinación de bits. Claro. Y ya al prohibir la combinación de bits, el tema es que no estamos garantizando la transparencia de los datos. Ahora, el mecanismo este de bit stuffing también muestra que en realidad la transmisión sincrónica es una transmisión orientada al bit. Por eso que en las transmisiones seriales asincrónicas se habla de orientación al carácter, y en las transmisiones seriales sincrónicas se habla de orientación al bit. Por eso que podemos agregar un bit y pareciera como que a nadie le preocupa, porque en realidad es un tren de bits. La transmisión sincrónica es un tren de bits, es eso, y es muy diferente a la transmisión asincrónica, que es un tren de caracteres, generalmente de 8 bits. Entonces, para garantizar la transparencia de los datos, es decir, para hacer el framing, el HLC lo que usa es la técnica de los flags. Y para garantizar la transparencia de los datos transmitidos en cada trama, se utiliza el mecanismo de bit stuffing. Otra pregunta, ¿les queda claro qué se entiende por framing?
O sea, que se guarda, que se va separando de la trama. Exacto. ¿Y por qué separamos de a tramas? Para tener un mayor control de los datos que mandamos. ¿Recuerdan qué es lo que diferencia los sistemas paralelos débilmente acoplados de los sistemas paralelos fuertemente acoplados? ¿Cuál es el modelo de comunicación en los sistemas paralelos débilmente acoplados? No, ahora no me acuerdo cómo era. Es el intercambio de mensajes protocolares. Pero la característica intrínseca de los mensajes protocolares es que son de longitud variable y acotada. De ahí que solemos hablar de PDUs, de Protocol Data Units, es decir, unidades protocolares de datos. Y esas unidades están acotadas. No importa en qué capa, con lo cual, si en la capa 1 no hay, digamos, no hay este concepto de separación de datos en mensajes de longitud variable y acotada, en la capa 2 tenemos que implementar esa separación. Y a esa implementación de separación se la llama framing. Bueno. Y también lo que podemos decir es que en HLC, cuando el enlace es punto a punto y encima no hay una tasa de errores importante, es decir, típicamente es un enlace digital bastante bien diseñado, que respeta las longitudes máximas para, digamos, las especificaciones de potencia de transmisión, digamos, de potencia de transmisión y para las especificaciones de discriminación señal a ruido. Entonces, en esos casos, se puede hacer una simple detección de errores a través de un frame check sequence con un CRC al final de la trama y en el encabezado de la trama simplemente hace falta indicar que es una trama de datos no numerada, es decir, en el segundo octeto de la trama se especifica un octeto que representa la secuencia de 6 ceros y 2 unos. Es decir, de esa manera se está indicando que es una trama HDLC, a Number Information Frame. Bueno, entonces, HLC se usa como protocolo para enlaces sincrónicos, punto a punto, ¿tá? Como el que acabamos de describir. HLC no es solo el nombre de un protocolo como este, también hay, digamos, distintas versiones o modalidades de protocolo HDLC, por ejemplo, que hacen control fuerte de errores. Pero eso, en general, en los enlaces digitales punto a punto, no es necesario implementarlo. Ahora, el HDLC tiene un gran inconveniente, que es, digamos, los datos que viajan en el payload de la trama HDLC tienen que ser de un único protocolo. Es decir, que el HDLC no podría hacer un transporte, lo que se llama un transporte multiprotocolo, porque no tiene en el header nada que pueda indicar cuál es el protocolo que está encapsulado acá. Entonces, hay algunas soluciones que se han implementado. Una es, por ejemplo, usar un estándar de encapsulado. Si mal no recuerdo, era el GRE. ¿Vos, Nico, te acordás del nombre del estándar ese? No, el túnel libre lo llamamos, pero no. Claro, sí, el GRE. Es decir, es un estándar que puede utilizarse para, digamos, el GRE, el GRE, lo único que hace es especifica un formato de mensaje y ese mensaje se encapsula dentro del payload de HDLC. Entonces, el GRE es el que justamente tiene uno de sus campos de encabezado la posibilidad de indicar qué es lo que viene encapsulado dentro del GRE.
Routing Encapsulation se llama, Claro. significa GRE. Sí, exacto. Pero, digamos, hasta ahí llegamos con el HDLC. Entonces, una de los protocolos que se diseñó para superar algunas limitaciones del HDLC es el PPP sincrónico. Entonces, el PPP, digamos, por un lado hay PPP para enlaces sincrónicos y PPP para enlaces asincrónicos. ¿Ah? Entonces vamos a ver, bueno, qué es lo que yo ya grabé acá. El PPP, Point to Point Protocol, es un protocolo que surge para, digamos, resolver dos necesidades. Una es la necesidad de tener un protocolo de capa 2 para enlaces asincrónicos que sea mejor que el que había, que era el SLIP, el Serial Line Internet Protocol. Y entonces aparece el PPP asincrónico, que trabaja sobre enlaces asincrónicos orientados a carácter y que, digamos, supera, digamos, la prestación del SLIP. Pero también viene a mejorar el HLC que se usaba en los enlaces sincrónicos. Entonces, para resolver esto, el PPP implementa un mecanismo que permite encapsular distintos protocolos dentro de la trama de capa 2, es decir, dentro de la trama PPP. Y, por ejemplo, de esta manera permite encapsular IP o IPX o algún protocolo bridgeado y protocolos de control. Además, el PPP puede trabajar en distintas modalidades, single link, multilink. El multilink sería para poder hacer una especie de balanceo de carga. También, bueno, como dijimos, soporta enlaces sincrónicos y asincrónicos. Y además, respecto, por ejemplo, de las versiones como la de SLIP, incorpora el concepto de, es decir, el mecanismo de autenticación que permite justamente darle mayor seguridad al acceso y por otra parte también un mecanismo de compresión, sobre todo de compresión de encabezados en vistas a mejorar el aprovechamiento del ancho de banda, disminuyendo lo más posible el overhead. Bueno, entonces, el PPP tiene dos, es decir, es como si fuesen en realidad dos protocolos diferentes. Lo que pasa es que el formato, en definitiva, de la trama PPP es parecido, es el mismo. Vamos a ir directamente a esta parte. Entonces, este es el formato de la trama PPP. Si es sobre enlace sincrónico, es orientado a bits. Si es sobre enlace asincrónico, es orientado a carácter, es decir, a octetos. Y justamente vamos a ver que se usa un mecanismo de transparencia de datos como el que ya vimos para HDLC, que es el de bit stuffing y byte stuffing, dependiendo de si es sincrónico o asincrónico. Entonces, a ver si nos alcanza el tiempo porque nos quedan 5 minutos. Sí. Entonces, acá vemos la estructura de la trama PPP. Entonces, en este caso, tenemos como ejemplo, acá tenemos una trama, esto típicamente es la trama la asincrónica, también podría ser la asincrónica. Como ven, se parece bastante a la trama HDLC, es decir, que típicamente acá tenemos el address, un campo de control, tenemos el frame check sequence y los datos. Pero algo particular que se agrega en la trama PPP respecto de la HDLC que habíamos visto es que se incorpora el concepto de
el campo protocol. Ese campo protocol, en definitiva, es un campo de 2 octetos y, en definitiva, en ese campo se especifica cuál es el protocolo que viene encapsulado acá adentro. Es decir, típicamente acá adentro puede venir IP, puede venir el IP Control Protocol, o el IPX o cualquier otro, o incluso se podría usar digamos, en la trama PPP para hacer bridging, y por ende lo que viene acá adentro es una trama MAC. Es decir, que se puede especificar acá, digamos, en el protocol number el que se hace bridging, y por ende adentro lo que viene encapsulado en los datos es una trama MAC. Y acá está lo del bit y byte stuffing, que ya lo habíamos visto, pero lo repasamos. Nos queda justo el tiempo suficiente. Entonces, al igual que en el caso de HDLC que habíamos explicado anteriormente, en PPP también hay que garantizar transparencia de datos. Es decir, que cuando los datos que se transmiten, que se quieren transmitir dentro de la trama PPP, coinciden o pueden coincidir con un flag, hay que de alguna manera modificar los datos para que el receptor del otro lado no lo confunda con justamente un flag que delimitaría una trama de otra. Entonces, en el caso del PPP sincrónico, se hace exactamente lo mismo que se hace en HDLC sincrónico, que es hacer el bit stuffing. Es decir, los flags son los que ya conocimos, que es un 0, 6 bit en 1 y un 0, y por ende, cuando el transmisor tiene 5 unos seguidos para transmitir, inserta un 0 después de esos 5 bits para que no sean confundidos con un flag, y del lado del receptor, cuando se reciben 5 unos seguidos y un 0 después, ese 0 se remueve, se hace el unstuffing, y de esa manera se garantiza la transparencia de los datos. Obviamente, cuando el receptor recibe un 0, 6 unos y un 0, entiende que es un flag. En el caso del PPP asincrónico, se usa justamente un carácter cuyo código justamente es un 0, 6 unos y un 0, pero es un carácter, y lo que se hace es, para evitar que si dentro de los datos yo tuviese algún carácter que se parece al de un flag, recordemos que por más que transmitamos en modo orientado a carácter, el contenido de los datos no tiene por qué ser solo texto, es decir, que puede ser digamos, cualquier combinación de bits de datos. Por ende, tengo que garantizar la transparencia de datos, y en ese caso lo que se hace es, cuando tengo que transmitir un carácter que es igual al carácter, digamos, del flag, lo que se hace es envía un carácter que se llama data link escape, y después envía el dato que se quería enviar, que coincide, por ejemplo, con el flag. Lo mismo se hace cuando el dato coincide con el data link escape. Y del otro lado, cada vez que se recibe un data link escape, se remueve, es decir, se remueve el data link escape, y se toma el carácter siguiente como dato y no como un carácter de control. Es decir, no se lo toma ni como un flag ni como un data link escape. Bueno, ya se corta, pero espero que haya quedado un poco claro la explicación del